Morada Noticias, una herramienta ciudadana para hablarle al poder y mapear el placer. Hola, hola, feliz miércoles desde la cabina de Morada Estéreo, donde las voces de los soñadores los saludan para contarles la actualidad de Medellín y Antioquia. Volvemos al ruedo con nuestro noticiero habitual en este miércoles, donde traemos noticias e historias de ciudad. Bienvenidos a mis compañeros George Varela y Dani Arbeláez, quienes siempre me ayudan con la realización de este noticiero. Buenas tardes a los que se conectan a esta hora 1290 AM, La Voz de las Estrellas, también a nuestra página web www.morada.co/radio y a nuestro Facebook Live en la fanpage de Morada Colectivo. Recuerden que estamos muy pendientes ahí de nuestro número de WhatsApp 350-666-8436. Nos pueden escribir, nos pueden mandar clasificados que quieran promocionar por las ondas sonoras de Morada Estéreo. Muy buenas tardes para todos y todas. Les recordamos que también ya mañana tendremos nuestro espacio de conversación a partir de la pregunta: ¿qué juegos recuerdas de la infancia? Les recordamos que pueden estar interactuando con nosotros y nosotras a través de nuestras redes sociales @moradamed en Twitter, Instagram, moradamed. Las voces de los soñadores se unen para preguntarle al poder. Acá empieza tu noticiero, una herramienta ciudadana. Esta mañana hubo dos eventos de ciudad importantes donde las autoridades le presentan a la opinión pública a través de nosotros los medios de comunicación cómo avanza la ciudad. Específicamente, EPM nos presentó su balance financiero en el primer semestre de este año 2019 y además de eso, George Varela estuvo por allá parchando en la celebración de los 15 años del Metrocable de la línea K, el de Santo Domingo, el primer Metrocable que tuvo la ciudad, y lo que queremos es descubrir en este noticiero y en la labor de reportería que preparamos para ustedes cómo se ha transformado el sector y cuáles son los retos que tiene después de esa obra que lo intervino. Además de eso, tenemos un informe especial sobre cómo se mueve la contaminación auditiva en Medellín y el Valle de Aburrá. En Noticias de Antioquia hablaremos un poco de las recientes declaraciones del gobernador Luis Pérez sobre los ETCR o espacios territoriales de capacitación y reincorporación donde se encuentran las personas desmovilizadas. Tenemos una última intervención de esta semana de Chamán Mori respecto a su candidatura y el gabinete que nos propone para su alcaldía punquera. Además de eso, volvemos con noticias de deportes. Les debíamos una reseña cultural, así que se las presentaremos hoy y les daremos algunos clasificados para cerrar esta emisión de Morada Noticias. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora, con sus 60 minutos. El día de ayer en la ciudad de Medellín fue asesinado John Javier Cardona Valencia, un joven de 21 años en el barrio Kennedy, comuna 6 de la ciudad. En lo que va del año han sido asesinadas 416 personas, 416 seres amados que nos harán falta. Por eso queremos dedicar un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio.
Se acerca la elección de alcalde. Elijamos a alguien que reduzca la violencia sin atajos y sin cuentos. Una política de seguridad hecha por administradores, servidores y cuidadores, controla y tramita equivocados, protege a aterrorizados y consuela a descorazonados. Nada justifica el homicidio. Un tanto más solos, más desconectados, más distraídos y atareados. Jornadas laborales de explotación, vidas perdidas en el miedo, en la congestión vial. El Estado no nos deja enamorar. Es difícil si es difícil para un reportero, para un ciudadano debe ser mucho más difícil entender todas esas cantidades de cifras y de números que a veces nos presentan las empresas públicas de Medellín para decirnos que todo está bien o de pronto para darnos un parte de tranquilidad. Y para nosotros es difícil creerles, digamos, completamente, porque aunque los números son claros y los datos pueden ser precisos, esta alcaldía de los últimos 4 años, nuestra relación con la institucionalidad ha sido, yo creo que una relación de posverdad, porque si nos dan los datos, la información de cualquier modo sí está, pero se demoran en darla, pero la dan incompleta, pero dan los datos que les convienen. Entonces eso hace que nos volvamos un poco desconfiados con esa fuente oficial. Sin embargo, hoy estuvimos en la rueda de prensa donde EPM presentó el balance financiero de su primer semestre, todavía al parecer en números en verde, con una deuda grande, pero al parecer todavía en números en verde, y nos reportan 8.8 billones de pesos en su crecimiento empresarial y una utilidad de 1.3 billones, que es lo que en este momento con muchísimo dolor nos estamos gastando en publicidad este año en el municipio de Medellín, gracias al aumento que el alcalde le pidió al consejo en principios de este año para el presupuesto de este último año de la ciudad. Sin embargo, como ya hemos contado en este noticiero, la deuda existe, se emitieron unos bonos al mercado internacional que endeudaron a EPM casi al total de su capacidad. Y además de eso, tenemos todas las alertas que han venido por el proyecto hidroeléctrico Ituango. Nos dicen que cuesta 3.9 billones de pesos más, y por eso yo, aparte de todos los periodistas haciendo preguntas económicas, yo le pregunté al gerente qué parte de tranquilidad le daba a la ciudadanía, cómo nos garantizaba que EPM no se iba a privatizar. Gerente, a largo plazo, ¿qué es lo que blinda a EPM de la privatización? ¿Qué tranquilidad le podemos dar a la ciudadanía que se pregunta por esta emisión de bonos, por la deuda total que tiene EPM? Fundamentalmente lo que la brinda es tener legitimidad social y una buena administración. O sea, mientras la empresa esté cumpliendo su objeto en forma de vida y esté generando rendimientos económicos también en forma de vida, pues no creo que haya un solo gobernante que crea que es oportuno venderla. Eso es el mejor blindaje. Seguimos en las manos de nuestra clase política y dirigente, según eso. No, y leyendo planes de gobierno de personas que ya nos han cancelado varias veces la cita, me queda la duda de si los gobernantes en realidad no tienen en la cabeza privatizarlo. Yo creo que algunos candidatos sí. Y además también, ¿qué es la privatización? No podemos decir que si EPM vende cualquier activo, entonces ya están vendiendo la empresa, porque de todas maneras, a pesar de que es una empresa pública, sigue siendo un negocio, claro, que tiene que ser administrado y tiene que generar rentabilidad. Pero bueno, ya después de esta densa conversación sobre finanzas y números, vámonos un poco más a la calle. George decidió irse hacia un confín de la ciudad por el que de pronto muchos ciudadanos que escuchan este noticiero no transitan si son de otras comunas diferentes a la 1.
Me despeiné subiendo. 15 años cumplía el 7 de agosto, pero la conmemoración se realizó el día de hoy. El Metrocable de la línea K, o sea, el Metrocable que llega hasta Santo Domingo Sabio, este bello barrio pues de las laderas de nuestra ciudad. Pero escuchando, estuvo el gobernador, estuvo el alcalde de la ciudad hablando un poco de todo lo que ha significado para la ciudad. Se dice que, o el dato que se tiene es que este Metrocable fue el primer Metrocable en el mundo que servía como transporte masivo de personas. Cable aéreo. Sí, que no fuera turístico, que no fuera turístico, por simple ahí senderismo y contemplar el panorama, que son la característica general que tienen, por ejemplo, los cables de Antioquia, sino que este sí fue en su momento una solución de movilidad novedosa. Sí, otra de las cosas que no hay que dejar de resaltar y es que conectó también esta comunidad con la Medellín Central. Hay varias cosas, venía pensando, pues incluso ayer tenía una conversación con un primo sobre ello, y es que él me decía, ay, qué vuelta los que bajan de Santa Elena hasta Medellín. Y yo, Santa Elena es Medellín. Pero también... Sí, cuando dicen Santa Elena, Antioquia... Pero bueno, Santa Elena, siendo un corregimiento que está más bien retiradito, pues finalmente uno desde el centro hasta Santa Elena se demora 1 horita en bus. Háblenme de Palmitas. Y de Palmitas, exacto. Uno empieza a entender que digan, bueno, no voy tanto a Medellín. Pero inclusive dentro del casco urbano de la ciudad, pues, no sé, inclusive barrios de acá de la Comuna 13 dicen, no, es que yo no bajo a la ciudad. Entonces se empieza a hablar ahí todos esos discursos un poquito de cómo está desconectada la ciudad y cómo proyectos como el transporte público pueden hacer una gran diferencia. Sí, precisamente este cable aéreo o Metrocable hizo que las comunidades de la ladera en Santo Domingo, algunas ya dejaran de decir voy a bajar a Medellín, que era algo que pasa y que pasa generalmente en las comunidades. Si vos subís a Bello Oriente, todavía hay gente que habla de esa forma. Entonces, lo que hicimos fue con una lideresa comunitaria, María Roselvina. Ella nos cuenta sobre, bueno, cuáles son las problemáticas que aún tienen los territorios, principalmente de esta zona de la ciudad, es decir, la Comuna 1 de Medellín, en cuanto al tema de movilidad. Y hay que tener en cuenta algo, y es que si bien el metro sí mejora ciertos aspectos del uso social del territorio, cuando llega a un barrio o pone una ruta o pone un proyecto de movilidad de cualquier tipo en un territorio de Medellín, la sociedad sigue siendo compleja y los territorios de Medellín siguen teniendo sus problemáticas particulares. Sí, María Roselvina González es la lideresa de Santo Domingo, precisamente nos habla sobre cómo necesitamos o necesita esta comunidad y en general la ciudad que la institucionalidad siga conectando los barrios de las laderas. Porque si sumamos, tenemos en estos barrios aproximadamente 100.000, 120.000 habitantes, que todos los días, pues entonces a ellos sí les toca pagar 4 pasajes, porque ellos vienen hasta la estación Santo Domingo y tienen que pagar tarifa plena en los buses, que son 2.200, 2.300, y aquí pues el tiquete para desplazarse a su lugar de trabajo. Otros lo hacen a pie, y a pie son 20-30 minutos para desplazarse hacia los barrios altos. Una persona que viene cansada de trabajar construcción, del servicio doméstico, que madrugó bastante, entonces nos falta conectar el cable con los barrios altos, con María Cano Carambolas, Bello Oriente, Carpinelo 1-2, La Avanzada, que son los barrios pues que en este momento viven esa situación difícil con el tema de movilidad. Yo creo que una estacioncita, digo yo que por ahí en medio de Carambolas, Carpinelo no quedaría mal, o conectar aquí con el servicio de alimentación Metro, también porque ellos baja pues como el costo del pasaje. A esta hora saludamos al decano de Morada Noticias,
el profe Hernando Muñoz de la Universidad de Antioquia. Hernando, ¿cómo estás? Bien, gracias Laura. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están los compañeros ahí? Y los oyentes, espero que estén muy bien en esta hora de almuerzo. Bueno, Hernando, estábamos conversando un poco de lo que implica el metro en los territorios. Cada vez se debe expandir más porque cada vez somos más y tenemos necesidades más urgentes de movilidad, y además de eso, este asunto de la cultura metro. Ayer llamábamos la atención sobre un punto del plan de gobierno del candidato Alfredo Ramos de extender lo que llamamos cultura metro al resto de la ciudad. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Pues uno, decir que yo he viajado, gracias a la vida, y he montado muchos metros, y dar fe de que este es el único metro sin un rayón. Eso pues llame la atención a quien le llame o les parezca o no, pero uno encuentra en todos los metros mensajes, rayones, declaraciones de amor, etcétera, etcétera, y a veces eso también hace falta. Pero también entiendo que se ha desarrollado aquí lo que se ha llamado la cultura metro, y a mí a veces me parece como estar en un lugar de monjas o curas, en el sentido de la disciplina, tan cerrada, tan no sé qué, nadie se puede parar de ninguna manera. A mí, por ejemplo, el hecho de que no se raye el metro, que no se dañe, me parece maravilloso. Es que eso es un bien común, eso es un bien público, y todos y todas lo hemos pagado y lo hemos construido. Vamos, que eso me parece muy bien, pero ya el hecho de que nadie se pueda sentar a un lado, de que nadie pueda alzar un pie, porque lo he visto en las estaciones cuando los policías bachilleres o quien esté ahí hace el llamado de atención, ya me parece una exageración. Es decir, creo que ni muy ni tan, como dicen las abuelas, ni tampoco que no alumbre al santo, ni tanto que lo queme, ¿cierto? Y en ese sentido yo creo que tenemos que aprender a ser un poco más flexibles y tranquilos, que esté bonito, que esté abierto. Yo creo que eso es una cosa maravillosa que se ha hecho y que está, pero creo que a veces nos hemos pasado en pensar que no podemos ser ni espontáneos ni más tranquilos con ese asunto. Igual creo que la gente de Medellín lo ha hecho muy bien, y yo estoy feliz de que tengamos metro, metrocable, tranvía, etcétera, etcétera, y como esta ciudad ha ido avanzando en eso. Yo creo que tenemos que hacer un llamado a la flexibilidad. Ahora, yo no sé cómo concibe el señor Alfredo Ramos, candidato, el tema de la cultura metro para llevarla a otros lados y a qué lados los va a llevar. No lo conozco bien. Igual sería un elemento a discutir, pero yo creo que todas estas cosas tienen que partir del sentido común, y el sentido común es más un deseo de cada cual y no una imposición. Entonces ahí haría yo mi llamado y digamos pues como mi comentario al respecto. Hernando, no puedo dejar de desaprovechar tu voz para hablar un poquito de la conversación que tuvimos ayer en el noticiero analizando ese plan de gobierno, y es que notamos que no aparece por ningún lado dos palabras súper importantes para pensarse políticas públicas en Medellín: la palabra víctima y la palabra, o más bien la sigla, LGBTI. Me parece que ustedes han hecho un trabajo juicioso y que están hablando con la autoridad de haber estudiado los planes de gobierno de estos candidatos. Es muy triste, pero también tengo que decir claramente que sabemos de dónde viene, y que este señor ha estado muy al lado del uribismo, que ha estado con una visión muy conservadora, y todo lo que le suene a paz y a víctimas, pues me imagino que no hace parte de su repertorio. Lo que yo sí creo es que tenemos que analizar muy bien por quiénes vamos a votar y por quién vamos a dar nuestra confianza en un lugar donde estamos ávidos, sedientos de que realmente la paz se haga y que podamos tener una tranquilidad cotidiana en una ciudad como Medellín, mucho más. Entonces a mí me dejaría muchas dudas del deseo de trabajar el tema de la paz un candidato que no mencione el tema de víctimas. Y por otro lado también el tema LGTB, de las personas y de la población LGTB, pues no se me hace raro que no sea ese el candidato que no lo mencione, precisamente por su mirada conservadora y por su mirada desde el centro democrático que han digamos, y han sido tan amigos y que han criticado tanto cualquier cosa que tenga que ver con derechos. Nunca vamos a tener un país en paz ni una ciudad en paz cuando desconocemos personas, y ese es un desconocimiento brutal que el candidato está haciendo de una población muy importante en
una ciudad como esta y en un país como estos. Lo otro es que tampoco lo esperaría, porque si el señor Alfredo Ramos fue capaz de llamar hija de puta, y perdónenme la expresión, a la senadora Claudia López en un momento determinado, pues no veo que tenga ninguna sensibilidad frente al tema y el respeto ni por las mujeres, ni el tema de género, ni el tema de la orientación sexual o la identidad de género. Yo creo que también es el día, otra vez, como decían las abuelas y las mamás en esta cultura, el desayuno dice lo que va a ser el almuerzo, y en ese sentido creo que hay unas falencias muy brutales en el plan de trabajo. No nombrar víctimas, no trabajar para y con las víctimas es un asunto muy delicado, y negar una población que ha ganado derechos en el mundo, como borrarla en un plan de gobierno, es una fatalidad. Hernando, te cuento y le cuento a los oyentes que en las mañanas, cuando grabo titulares, a veces estoy corriendo por la ciudad, yendo a ruedas de prensa o haciendo reportería en la calle, y como los grabo a las 7 de la mañana, a veces la directora de Latina Estéreo, Viviana, y los oyentes que me escuchan a esa hora notan muchísimo ruido al fondo. Mis titulares quedan más bien mal. ¿Qué me dice Dani de esta acción tan cotidiana que tiene detrás? Bueno, estuvimos revisando una actualización de los mapas de ruido de las zonas urbanas de Bello, Itagüí y Medellín, que se hace cada 4 años. La última que hicieron es 2015. Nosotros nos concentramos en mirar esta parte de Medellín, y de donde proviene el ruido, pues como lo que miden es el tráfico común en las vías, el metro, Metrocable y Metroplus, el aeropuerto y las zonas industriales y comerciales de la ciudad. La Organización Mundial de la Salud dice que en la zona de carros, pues el tráfico no debería superar los 53 decibeles, el metro no debería superar los 54, y las zonas de recreación y de comercio, como un bar en horas nocturnas, no debería superar los 70 decibeles. Pero lo que vemos en este informe de 2015, es que absolutamente cada una de estas líneas que se midió, tráfico, el metro, el aeropuerto, la industria y el comercio, sobrepasan los niveles que están permitidos por la Organización Mundial de la Salud. Y en general la ciudad, ya pues mirándolo como en conjunto, está alrededor de los 65 decibeles hacia arriba, es decir, altísimo. Y eso tiene unas consecuencias pues en el tema de la salud, que va desde tener muchísimo estrés y dolor de cabeza hasta trastornos psicológicos. Hay pues varios estudios que afirman eso. Entonces empezamos a buscar también qué está haciendo la ciudad de Medellín respecto a este tema, y nos encontramos con un boletín de prensa que se hizo en febrero de este año en el Consejo de Medellín, y este boletín de prensa dice que pues da unas recomendaciones qué hacer con este tema en la ciudad. Entonces dice que se debe hacer división de tareas, responsables y presupuesto entre las instituciones, que deben ser las autoridades pues frente al tema, como el área metropolitana, la alcaldía y bueno, las secretarías que tengan que ver ahí con el asunto, que hay que actualizar el mapa de ruido cada año, porque cada 4 años, que es la actualización, es muy difícil tomar decisiones, que hay que actualizar el plan de descontaminación con objetivos y acciones a corto, mediano y largo plazo, que se debería tener un sistema de monitoreo del ruido, así como el CIATA, que mide pues todo el tema de la calidad del aire, para tener datos actualizados en tiempo real, que hay que fortalecer las autoridades que hagan cumplir la normativa, y que hay que crear zonas públicas en la ciudad calmadas, que sean lugares en los que los ciudadanos puedan estar sin ruido. También acordar un día del silencio, que sería tener un día sin carro. Qué rico. Y que las industrias pues apaguen, y que los bares no abran, etcétera. Y bueno, y después de todo esto, en ese mismo boletín del Consejo de Medellín, Eugenio Prieto Soto, del área metropolitana, como respuesta dice
que invita entonces a trabajar en articulación con la administración, con las administraciones municipales para saber qué se va a hacer con esto. Y bueno, entonces después de eso empecé a buscar qué se ha hecho desde febrero que se emitió ese boletín y la respuesta es nada. Laura y compañeros de ahí del estudio, yo creo que eso es buenísimo, el informe creo que es claro, las ideas que se están dando desde el Consejo son muy buenas, pero otra vez, como las políticas públicas si están en el papel y no se ejecutan, no pasa nada, ni vamos a hacer nada. Pero yo le añadiría también, no solo, digamos, como tirándole todo el tema a la alcaldía o al consejo o a los gobernantes, pues en cualquier posición en que esté, yo le añadiría el tema de la responsabilidad de los ciudadanos y las ciudadanas. Es decir, nosotros y nosotras también tenemos una responsabilidad y somos corresponsables con el tema del aire, el tema del medio ambiente, el tema del ruido. La contaminación auditiva es impresionante. Yo no sé si a ustedes les ha pasado en los aeropuertos, la contaminación auditiva es terrible en las salas de espera, entonces, pero ¿saben por qué? Yo me encontré este año en el metro de Madrid, y yo todavía debo tener las fotos por ahí, en el metro de Madrid de España, ya hay anuncios del sistema metro en España donde están diciendo que por favor use audífonos cuando está hablando por el celular o cuando está oyendo programas. Es increíble el ruido que hacemos cuando estamos hablando, la forma como hablamos, es como también una forma de esta cultura de ser chabacán. Yo no sé si me hago entender. Entonces hablo y saludo y hablo duro, y especialmente los señores. Es como un tema de las masculinidades también. Los hombres tenemos que hablar duro, tenemos que hablar fuerte, cuando podríamos hablar mucho más tranquilo, mucho más bajo, y no hacer que todo el mundo se tenga que enterar. Yo no sé quién fue en estos días, yo no sé si fue Octavio Arbeláez, el director de teatro, que vi en un Twitter el tema que lo puso. Yo ya lo había puesto en varios Twitter porque se me hace espantoso la falta de sentido común y de respeto cuando usamos los celulares y estamos en un espacio público o en una sala de espera en un hospital o en un aeropuerto, donde sea. Creo que también los ciudadanos tenemos que mirarnos y hacernos corresponsables con ese tipo de medidas que hay que tomar. Esto de verdad se ha vuelto, pero además no solo eso, sino que una amiga que todos conocemos, que no voy a decir el nombre, le dijo una vez a alguien en el aeropuerto que se podía hablar más bajito, y la vaciada, la insultada fue tenaz. Entonces creo que también trae problemas, no solo de salud mental, sino de relaciones y de convivencia. Creo que ahí tenemos que hacernos un llamado a nosotros mismos para saber que también podemos contribuir para disminuir la contaminación auditiva. Yo no había pensado tanto en eso, pero sí es cierto que a veces yo quisiera callar a la gente que habla más duro que yo, y hay veces que también otra gente quiere callarme porque le parezco que hablo muy duro. Sí, es que es un tema en la ciudad bastante teso, el tema de los audífonos, ya que lo menciona Hernando, es real. Uno ya en el metro va como con 3 o 4 canciones distintas porque la gente empieza a poner su música sin audífonos, y es una cosa que yo siempre he pensado que es como sentido común, como porque todos tenemos que escuchar la canción que vos querés escuchar. Pero además no solo eso, Laura, el video horroroso que a muchos les gusta ver, el video que se burla del otro, que hace daño, unos videos y unas cosas. O el juego, el Candy Crush. Total. No, y las fiestas también en los barrios que se hacen en las casas, que a veces es con música muy, muy, muy duro, y en unos horarios que uno dice, bueno, una farra un miércoles... es creo difícil. que somos una cultura. Sí, esos vecinos de Manrique el Raizal ahí tan... A lo bien, yo parce, porque María, uno es muy respetuoso, uno no le dice nada a la gente. Es también un asunto de convivencia, Hernando. Sí, totalmente. Es que mira, el tema, les cuento de esta amiga que muchos conocemos que trabaja en Bogotá, por desde aquí, que le dijo a este hombre en el aeropuerto que si podía hablar un poquito más bajito por el celular, y ustedes no se imaginan la insultada que le pegó. Entonces, si no es con ella que se quedó callada y es otro hombre que también quiere demostrar su hombría, ustedes se imaginan lo que hubiera pasado. Son peleas, son
desacuerdos, son insultos, y yo creo que es, como tú dices, parte del sentido común y del respeto a los demás. Es completamente cierto. Después de tener esta disertación sobre ruido, lo que nos estuvo haciendo ruido ayer, que infortunadamente no pudimos asistir al Consejo de Seguridad, pero que nos llegó esa declaración como una palmada en la cara, fue lo que dijo el gobernador sobre los espacios territoriales de capacitación y reincorporación y sobre lo que está sucediendo con las personas que intentan reintegrarse a la sociedad en la ruralidad de Colombia. Eran 5 espacios al inicio de la firma del acuerdo y se expandieron a 10 en los últimos ajustes del gobierno de Santos y la prórroga que dio el gobierno de Duque para terminar estos espacios de capacitación y reincorporación hasta el final de este 2019. Dani. Sí, escuchábamos este audio pues del gobernador de Antioquia, Luis Pérez, refiriéndose a este tema, y él trata varios temas. Entonces yo creo que lo mejor es como irlo escuchando y conversando de a poco todo esto que él señala que está pasando en estos territorios en Antioquia. Yo tuve una discusión un poco caliente, por decir lo mínimo, con el señor Archila, porque yo no estoy de acuerdo que el gobierno nacional haga todas las negociaciones directamente con un campesino, pasando por encima de una institucionalidad descentralista que tiene la Constitución, que es un gobernador y que es un alcalde. De hecho, cuando el gobierno nacional, aquí lo dijimos hace más de un año, le enviaba los 2 millones a cada campesino en Briceño, el informe que trajo la Secretaría de Gobierno era que ese fin de semana todo el mundo se emborrachó, hicieron fiesta. Y ese dinero era para sobrevivir y para sembrar. O sea, eso muestra que si eso se le hubiese entregado a los alcaldes, por ejemplo, si se respeta la línea centralista del país, los alcaldes habían puesto a los campesinos a sembrar papa, yuca, plátano, café, cacao, todo lo que fuera necesario, y los hubiesen orientado y darles una educación. Y aquí podíamos haber dado la mano con la Secretaría de Agricultura, con nuestros expertos, para que eso saliera bien. Bueno, lo primero que él menciona ahí es... pues, arriba la burocracia de la intermediación, hijo de pucha, porque algo tenemos que comer. Imagínense cómo habrían llegado esos 2 millones de pesos al campesino después de haber hecho todo ese circuito. O sea, les llegan 500.000. Ahora bien, pues lo primero que podemos ver ahí es que hay un desacuerdo del gobernador con el tema de que el gobierno nacional esté negociando sin tenerlos en cuenta, gobernadores y alcaldes. Eso también habla un poquito de que el gobernador y alcaldes de Medellín, pues de Medellín y de otros municipios de Antioquia, entonces no entendieron cómo estaba su papel en el proceso de paz. Y 2, es un subsidio que él mismo menciona ahí, pues yo no sé si es ese monto o no, pero me ponía a pensar, bueno, un subsidio de 2 millones, tampoco es que con 2 millones un campesino vaya a hacer la reforma agraria que necesita el país, simplemente era un subsidio, pues que el campesino se la podía gastar pues como en lo que se la quisiera gastar, pues en vivir unos días, que es para lo que alcanza 2 millones de pesos, pero si están pensando que una reforma agraria se hace dando esos subsidios, pues también está como muy, muy loca la cosa. Y otro, pues habla de enseñarles a sembrar a los campesinos, que si la plata hubiese entrado a la gobernación y luego a las alcaldías, ellos se hubiesen hecho cargo de enseñarle a sembrar a un campesino. O sea, señor gobernador, los campesinos ya saben sembrar. Lo que los campesinos necesitan es en serio tener garantías para sembrar, que si haya tierra, que si haya recursos, que si hayan pagos dignos, vida digna, que esa reforma agraria que llevamos años y años esperando en Colombia sí esté, pero un campesino no necesita que le enseñen a sembrar. ¿Qué decís, Hernando? Pues es que yo creo que hay una cosa, y es que tenemos que entender, y yo no sé si ustedes lo recuerdan, seguro los oyentes también, el tema de que el señor Luis Pérez no ha estado de acuerdo con este proceso de paz y que hace, desde el inicio de los espacios territoriales de capacitación,
ha estado poniéndole trancas a la rueda y ha estado molestando. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando la Secretaría de Gobierno dijo que estaban haciendo una cantidad de barbaridades en los espacios territoriales. Es decir, este señor no ha estado de acuerdo con este proceso o de alguna manera no ha estado de acuerdo, y entonces cualquier cosa que ve y puede criticar o puede suponer que está mal, pues la toma. Yo creo que lo que estaban diciendo es con 2 millones de pesos, por Dios, yo he estado en 2 o 3 de los espacios territoriales de capacitación, he hablado con las gentes allá, he hablado con los alcaldes, las universidades que han estado y demás, y yo creo que la sociedad civil, las universidades, las ONGs y demás han estado apoyando. Yo creo también, puedo entender que haya algo de molestia porque no se tomen en cuenta, pero creo que el gobierno nacional ha tomado en cuenta tanto a los alcaldes como a los gobernadores, donde hay espacios territoriales para poder conversar. Lo que sí no se puede es hacer la vuelta de pensar, como decía Caro ahora, de pensar que hay un asunto que entonces a 2 millones de pesos vamos a pasárselo aquí y aquí, con la burocracia del Estado, con la burocracia de lo público, que lo que hace es menguar la calidad de cualquier cosa que se dé. Entonces, yo lo que creo es que puede tener razón si es que no se le está tomando en cuenta. No lo creo, porque lo que yo he visto en los espacios y desde la facultad hemos hecho trabajo, desde la universidad con muchas instancias, desde la Universidad de Antioquia, en el proceso de paz hemos visto que se han tomado en cuenta los alcaldes y más bien yo sí podría decir que algunos alcaldes no han tenido ni una buena actitud ni una respuesta positiva por el trabajo por la paz. Entonces ahí yo dejaría varias cosas en cuestión. A mí lo que me parece contradictorio también con este ejercicio de memoria que hace Hernando es que hace un mesecito y unos días el gobernador estaba diciendo que en Remedios estaban felices con su ETCR y que no querían cerrarlo, que querían incluso convertirlo en un corregimiento del municipio porque el avance social de los excombatientes era maravilloso, y ahora sale con esto. Bueno, y hablando de esos espacios, entonces escuchemos la segunda parte de su intervención, que habla precisamente de los ETCRs y bueno, como las dificultades que esto le está generando al departamento según él. Y lo mismo sigue ocurriendo con lo que ellos llaman unos planes de desarrollo territorial. Quien tiene la visión de un desarrollo son los dirigentes. Entonces el gobierno nacional se brinca al alcalde, a los concejales, a los diputados, y se va y dice, no, es que allá vamos a hacer tal obra porque la pidió un exmiembro de la FARC. Ese no es el desarrollo, y eso lo que le está creando es, insisto, un trauma a la región. O sea, hoy tenemos ya 10 zonas que podríamos llamar 10 zonas de normalización. De 5 pasamos a 10. Y todas están llenas ya de amigos de los exmiembros de las FARC, de familiares, de primos. Ya hay unas comunidades que son invasiones. O sea que hay que empezar a hacer 10 pueblos de cero. Porque allá el acueducto era muy irrisorio, de muy baja calidad. Hay que hacer un acueducto, hay que hacer un alcantarillado, hay que hacer un hospital, hay que hacer una escuela, hay que hacer un colegio, hay que poner una estación de policía. No, se vuelve un tema muy complejo, y me parece que de verdad el gobierno nacional no tiene conciencia de lo que está pasando en la región. Ahí quiero comentar varias cosas. Cuando mencionaba Laura que hace un mes el gobernador estaba súper contento con las ETCRs. La de Remedios, pues. Sí, no, pero en general, porque yo también recuerdo hace tiempo en un consejo de seguridad donde él, precisamente esto que estaba diciendo, que lo ve ahora como un problema, yo no sé si eso es un síntoma de que está terminando el gobierno, su gobierno, perdón, que lo decía en forma de propuesta y lo decía en forma de construir. Entonces recuerdo que hace un mes decía, vamos en estas zonas de las ETCR, que está llegando mucha gente, pues familiares y amigos de las personas excombatientes, vamos a comprometernos por construir todo lo que dijo ahí, escuelas, un mejor alcantarillado, unos espacios más cómodos,
convertirlo pues finalmente En un pueblo. en un pueblo. Y lo decía con voz positiva, como listo. Yo lo que creo es que ahora se le está complicando la cosa, se le está convirtiendo en un problema al final del gobierno y ya ahora se está planteando de otra forma. A mí lo que más charro me parece de este audio es la parte del principio que habla de la visión de desarrollo y que dice que le parece inaudito que el gobierno nacional hable con los excombatientes para recibir ideas y propuestas de qué construir en los territorios, que porque ellos no tienen visión de desarrollo, que solo los que tienen visión de desarrollo son los dirigentes y por tanto el gobierno nacional debería es hablar con gobernadores y alcaldes para tomar la decisión de qué construir en los territorios, porque solo ellos son los expertos en el desarrollo y saben qué es lo que necesitan los territorios. Hablame de participación ciudadana y de comunidad, o sea, pero Laura y chicos, es que esa segunda parte es la parte de la incoherencia de los políticos. Así como digo una cosa, digo la otra, decía por ahí un cómico, ¿cierto? Y los maravillosos poetas del Cuarteto de Nos. Exacto, como cambio, pero además es un error craso de un político y de la política decir que no debo tomar en cuenta a la comunidad para conocer sus necesidades. Eso no es político para nada. Y cómo decimos que tomamos en cuenta y que vamos y que dónde está el tema de la participación, como ya lo dijeron, y dónde está el tema de que realmente se respeta el contexto, que se hace una lectura del contexto y que no se llega. Toda la visión contraria del desarrollo es llegar desde afuera y poner lo que a mí me parece, la estufa que a mí me parece, el acueducto que a mí me parece, el hospital que a mí me parece, sin conocer las necesidades como las conocemos. Los campesinos y las campesinas, lo que yo he visto, y les recomiendo que vuelvan a ver un video que debe estar en YouTube, de un trabajo que hicimos Jonel Ver y yo sobre Dabeiba en el camino hacia la paz, se llama. Cómo los campesinos y las campesinas, eso es un pequeño documental hecho con las uñas, están con toda la esperanza de que algo cambie en esos territorios, pero también la sabiduría de esas personas y cómo no lo vamos a tener en cuenta. Eso sí es totalmente incoherente y totalmente desatinado, y un político sí queda muy mal diciendo que no se debe tomar en cuenta a las personas en el territorio. Muchas gracias al decano de Morada Noticias, Hernando Muñoz, por parchar con nosotros en este miércoles y esperamos de nuevo tener tu voz la próxima semana. Pero claro que sí, un abrazo para ustedes y para los oyentes. Es siempre un placer estar aquí. Un abrazo, Hernando. Conversación de arte, ciudad y amar. Pero yo soy el único que no tiene ni idea de con quién voy a gobernar. Castengaldolfo, los otros sí saben cómo es lo de ese gabinete. No, vos no sos el único. Todos están muy perdidos con eso. No tienen tiempo para pensar qué hacer si ganan. Lo único que importa es ganar. Las campañas políticas requieren más trabajo y planeación que los propios gobiernos. Ya uno con poder puede improvisar lo que quiera. O si no, mira, en esta alcaldía hemos improvisado lo que quiera y la ciudadanía nada le interesa. Podemos hacer lo que queramos. Lo que pasa es que algunos cargos se dejan hasta el final para dejarlos al mejor postor. Esos son los trampolines para poder negociar con las personas que hemos hecho los acuerdos. Pero no, la chimba, yo sí voy a necesitar todas las secretarías o entregaría solo las que han sido puro show y cuenticos baratos en la última administración. Jóvenes y mujeres, yo entrego eso que nunca sirvió para nada. Es que con usted no se puede. Eso se entiende rápido qué partido o qué grupo político quedó en cada secretaría y con EPM. EPM se le puede dar a alguien que fue decisivo en la victoria, como el actual gerente, que hacía parte de la firma encuestadora que empezó a señalar que Fico sí tenía opción. Y efectivamente, esa opción por las encuestas fue la que condujo a que Fico ganara. Por eso, luego nombré al gerente en EPM. Pero si uno reparte EPM y las secretarías, así como puede uno tener control de un equipo y de un plan. ¿Cómo es que llama el plan? Plan de subdesarrollo, plan de desarrollo, ¿ah? A usted le toca concentrarse en su pedazo de poder que le toca.
Para llegar hay que repartir el poder y descenderse de alguna secretaría chamán. Ese con usted no se puede. Un abrazo a desadaptados. Vote por Chamán Mori para no hacer ni mierda. Las campañas políticas ya están en debate público. Tomémonos un momento para pensar en lo que sí soluciona la inseguridad y reduce la violencia. Tenemos que elegir un alcalde que fortalezca la justicia, organice el barrio, saque realmente a los pelados de la violencia y acompañe a las mamás de hijos asesinados. Aunque hoy es miércoles y siempre acostumbramos a darles nuestra sección de crónica de Rutas y Sombras, decidimos aplazarla para mañana porque es súper pertinente para nuestra pregunta de esta semana de numeral es para una tarea. Sí, hoy vamos a pasar la historia o un relato muy chévere de nuestros hermanitos de Ciudad Frecuencia, hablando de cómo nace a partir pues de unos pelados que estaban parchando en Castilla en el 12, haciendo toques por ahí de punga, mineando, cómo nace este espacio de salas de ensayo, este colectivo que también tiene un festival muy chimba llamado Festival Zona 2, con el que nos juntamos varios colectivos también ahí a aportar y a parchar. Entonces vamos a escuchar en la voz de Ana María Montoya cómo ha sido el relato de la historia de Ciudad Frecuencia. Mire, vea, recomendado cultural de Morada Noticias. Es importante que la historia de Ciudad Frecuencia se narre también desde antes de que existiera, ¿cierto? Más o menos a finales de los 90, comienzo del 2000, había una persona, Felipe Laverde, pues quien es como el fundador de Ciudad Frecuencia. Años después se venía pensando cómo propiciar un espacio para la creación y para el ensayo de bandas de música, pues en especial pues el rock, ¿cierto? Y él empezó a hacer ensayos con público en la terraza de la casa. Pero digamos que más o menos en el 2004, en la Comuna 6 también había un grupo de pelados pensándose la participación y pensándose como la apropiación del espacio público. Por muchas cuestiones pues como de orden público, como de situaciones como vulneradoras en la comuna y en la zona, más o menos como en el 2008-2009 se conocen Felipe Laverde y Faber y todo el combo de los pelados de la Comuna 6 para crear eventos y ¿cierto? Porque ellos ya venían, hace mucho tiempo venían pues como haciendo eventos en la Comuna 6 de rock y más encaminados pues como a la promoción de la participación juvenil en la Comuna 6. Entonces ellos ya tenían como cierta experticia en la creación de eventos, además pues porque también era como dirigido como a un público también muy rockero, entonces ellos empezaron a hacer los eventos en el atrio de la iglesia, pero después se pasaron para la cancha, después se pasaron para la Quintana y cada año tenía un nombre diferente el evento. Y cuando entonces se unen acá, en un momento en el que había como fronteras invisibles, ellos se unen a hacer un parche que se llamó Toque de Salida. Ahí ellos se conocen y acá entonces Felipe Laverde pues ya venía haciendo como estos espacios de ensayo con público, otros pues como parches rockeros en la casa de él, en los bares de acá de Castilla. Y entonces como que estaban haciendo como lo mismo en las dos comunas, ¿cierto? Y Felipe pues ya se venía pensando en Ciudad Frecuencia y ya había montado también pues como el ensayadero en una cosa que era súper pequeñita, pues era como una pieza ahí en la 68.
y ahí empezó pues Ciudad Frecuencia como una sala de ensayo. A raíz pues del toque de salida, que fue como una propuesta en contra al toque de queda en el 2009 acá en la zona, entonces se unen como los festivales, se unen los líderes juveniles de esa época, pues Faber Ramírez, Felipe Laverde, Luis, pues como todas esas personas, y entonces hacen este parche pues que era un tema de conversatorios, de marchas carnavales, de propuestas de teatrales, musicales, como para decir como pues no nos vamos a encerrar, ¿cierto? Como una manera de resignificar pues el espacio público, la noche, y también un tema pues como de defender el derecho como a la vida. Ya ellos entonces pues como a raíz de eso se conocen y empiezan a parchar, y hay como esa unificación entonces como de sentires, como de conocimientos y eso, y Ciudad Frecuencia pues ya se traslada a un lugar más grande que es donde ahora es el SUB, y ya ahí tenían como un estilo de sala de ensayo y centro de eventos, ¿cierto? Pero ese parche pues no duró mucho y se cerró. Pero ya después, digamos que Ciudad Frecuencia pudo pues como coger más fuerza gracias a un proyecto que se llamó Prefactibilidad y Factibilidad Empresarial. Y en el 2016 Ciudad Frecuencia pues ya se legaliza. Y pues vienen haciendo pues como los festivales, ¿cierto? Pues en el 2009 más o menos se hace el Rock Comuna 6, que fue pues como el festival internacional, y ya después se convierte en el Festival Sonados, pues que el Festival Sonados es como el evento bandera de Ciudad Frecuencia. Pues ahí hay muchas personas que participan, pero digamos que en la cabeza está Ciudad Frecuencia, y quienes han participado del Rock Comuna 6, del Castilla Festival Rock, del Big Up, del Vivo Hip Hop. Entonces creo que desde ahí es que Ciudad Frecuencia pues como que también ha tenido como un posicionamiento en la ciudad, ¿cierto? No solamente porque ahora digamos que tiene una línea muy empresarial, sino porque también desde hace más de 15 años, desde que los jóvenes de la Comuna 6 y Felipe Laverde acá en la Comuna 5 se estaban pensando casi lo mismo, generar espacios para artistas y para músicos, creo que es demasiado valioso. Ciudad Frecuencia también como durante todo este tiempo que ha existido y desde hace 15 años que no existía, siempre como que las personas que están ahora en cabeza de la Corpo, como que siempre han tratado como de generar acciones o parches o espacios que sean como para resignificar la vida, ¿cierto? Entonces por eso también con Ciudad Frecuencia nace pues No Copio, que después se articula pues a Nada Justifica el Homicidio, porque también digamos que para Ciudad Frecuencia es súper importante la resignificación del espacio público, resignificar la vida, pero también darle como espacios a otras personas para que parchen y para que creen, ¿cierto? Y yo creo que eso es algo muy potente, y es porque todos los jóvenes que han llegado a Ciudad Frecuencia, que en algún momento llegaron y que digamos que eran vulnerables a ser reclutados por las bandas o a desescolarizarse, así, acá han encontrado como un entorno protector. El cotejo, el fresco, las banderas, el movimiento. Deportes en Morada Noticias. María Paz Mora Silva, una niña de 11 años, arquera de un pequeño equipo de fútbol que competía en el torneo que se conocía como Pony Fútbol, en esta vez en su versión 2018, salió a tapar muy contenta ese día a la cancha y resulta que la expulsaron del juego, del partido, porque era una niña y competía con un equipo del resto de niños en el certamen masculino del torneo de fútbol. Resulta que la mamá de la niña, el padre de la niña interpuso una tutela por discriminación que llegó hasta la Corte Constitucional y fue resuelta hoy.
Y lo que dice la Corte es gracias a la Corte por proteger nuestros derechos individuales y ojalá dejen de ser tan gonorreitas con los derechos colectivos, protejan también por favor nuestros páramos. Gracias, después de este paréntesis, gracias a la Corte por decir que la discriminación por sexo no puede tolerarse, aunque las reglas de una contienda, en este caso deportiva, digan lo contrario, digan que los equipos no pueden ser mixtos o que es una actuación irregular del equipo, como lo llamaron los organizadores del torneo, sino que sí acepten que es un caso de discriminación, y si la niña quisiera volver a competir en un equipo que sea mixto, pues puede hacerlo por orden de la Corte. Además de eso, me he vuelto super fútbol femenino libre. Lástima que el clásico de hoy se juegue a las 3 de la tarde, muchos no lo vamos a poder ver, pero hoy juegan las Poderosas y las Verdolagas por primera vez en 65 años de historia en el Atanasio Girardot. Es que mucha presión también en redes para que fuera el partido en el Atanasio. Y además de que es en el Atanasio, ojalá lo pongan a las 6 de la tarde, cuando realmente podamos ir. Y yo estoy dispuesta a pagar una boleta por ver a las niñas, juegan mejor que los hombres. Y ya cuando empiecen a generar taquilla y empiecen a generar publicidad, pues se van a dar cuenta que realmente sí es un espectáculo digno de ofrecer. Ya saben los oyentes, para los que puedan y quieran ver el clásico femenino a las 3 de la tarde hoy en el Estadio Atanasio Girardot. Se busca, se vende, se troquea. Lo conectamos con otros para resolver lo que necesita. Nuestros amigos de Teatro Espontáneo se presentan este sábado en la Casa Centro Cultural. Tendrán una función donde lo que buscan es contar las historias del público a través del teatro. Sábado 17 de agosto a las 7:30 de la noche en la Casa Centro Cultural, en la calle 53, número 4744. Una donación sugerida de 15.000 pesos para el público general y 10.000 para estudiantes. Y en el Teatro Lido se presentará Lo que la lluvia no borró, de esta obra de ambulantes, y será el 14 de agosto, o sea, el día de hoy, a las 6:30 de la tarde. Este proyecto es ganador de la convocatoria de estímulos para el arte y la cultura del 2019. Encuadrarte está ofreciendo un taller de fotografía para redes sociales 24 y 28 de agosto, 1 y 3 de septiembre, 4 clases en total, de 9 a.m. a 12 m. La fotografía que comienza el 24 de agosto. Pueden recibir más información de tarifas y lugares en el 319-686-0809. Muchas gracias a los que estuvieron conectados en nuestra emisión de hoy de Morada Noticias, presentándoles toda esta actualidad de Medellín, Antioquia y algunas cosas de Colombia. Nos seguimos viendo y escuchando el resto de la semana con toda esta actualidad noticiosa. Cuéntenos para mañana en nuestro numeral Es para una tarea, ¿qué juguetes o juegos recuerdan de su infancia? Muchas gracias por escucharnos. Recuerden Morada Med en Twitter, Instagram Morada Med. Hasta luego. Chao, chao. ¿Tienes algo que decir? Morada Noticias es el espacio para tu radiocolumna. Escríbenos a info@morada.co o al WhatsApp 350-666-8436 con tu propuesta sobre arte, ciudad y amar.